Entonces, en 1943-44 fue la primera ocasión que México tiene un campeonato nacional, no profesional. Inclusive antes había jugadores profesionales. Pero bueno, se conoce como la era profesional. La realidad es que es la era nacional del fútbol. Cuando ya participan en equipos de Jalisco, Guadalajara y Atlas, un año antes había participado una selección Jalisco. Equipos de Veracruz, entonces junto con los de la Ciudad de México, el Distrito Federal y del Bajío, armaron el primer torneo, ¿no? Este se llevó a cabo en 1943, del 17 de octubre al 16 de abril del 44. Participaron solamente 10 equipos, pero es el primer torneo. ¿Quién fue el campeón de la temporada 43-44? El Club Asturias, de la Ciudad de México. El subcampeón fue el equipo España. Y curiosamente fue una edición que, aunque fue a puntos, el sistema era a puntos, hubo que jugar un partido definitivo para sacar al campeón en esa ocasión, que fue precisamente el equipo de Asturias. El partido de desempate quedó con un triunfo de 4-1 del Asturias sobre el España, con goles de Roberto Abalay, que luego platicaremos de la próxima temporada, José Meléndez y Tomás Regueiro. Por el España anotó Isidro Lángara. Isidro Lángara fue el campeón de goleo de esa temporada. Lángara fue un jugador español reconocidísimo. Ellos se vinieron por problemas que había de guerra civil en España y se vinieron a jugar a México. 27 goles hizo el ibérico en esa temporada, hizo uno en el partido definitivo. Y bueno, Asturias fue el primer campeón del fútbol mexicano, con Ernesto Pauler como el técnico campeón. 27 puntos había hecho el España y 27 el Asturias, y por eso se llevó a cabo un partido final por el título. No había diferencia de goles como factor, solamente los puntos, porque si hubiera sido así, el Real España hubiera quedado campeón con 30, más 35 de diferencia. Anotó 70 goles y recibió 35. El Asturias anotó 57 y 32. Solamente jugaron 18 partidos. Imagínate la cantidad de goles que hizo esta España, casi de 4 por partido. Pero aún así tuvo que jugar el partido por el desempate, y en el desempate el campeón fue el Asturias, el primer campeón del fútbol mexicano en su época nacional. Ojo, nacional. La siguiente campaña, otra vez el Asturias fue un equipo importante, pero el campeón fue el España. Otra vez una edición ahora con mayor número de participantes, fueron 13. 13 equipos participaron en esta edición, y apareció el Puebla, por ejemplo, que fue subcampeón para aquella temporada. Así que el España fue el campeón de ese torneo. El Real Club España es el nombre oficial de este equipo. Roberto Abalay, que había sido campeón con el Asturias un año antes, fue el campeón de goleo con 40 goles anotados en 24 partidos. 40 goles hizo Abalay en aquella ocasión. Jugador argentino, por cierto. El España ganó con una cantidad de puntos importantes, 38 puntos consiguió. Puebla consiguió 30 unidades para ser el subcampeón. Así que ya se iba conformando el fútbol mexicano y iba creciendo el número de participantes. Hubo del Distrito Federal, de Jalisco, de Veracruz, ya de Guanajuato y de Puebla. Iba creciendo nuestro fútbol en esa época. Vámonos a la temporada 45-46. Ahí apareció una gran figura del fútbol mexicano que fue fundamental, que fue el Pirata Puente. No fue campeón de goleo, ahorita vamos a decir quién fue el campeón de goleo. Pero Veracruz fue campeón en esa temporada. El Atlante quedó en la segunda posición. Este torneo inició un 19 de agosto del 45 y terminó el 16 de junio del 46. El campeón de goleo fue Isidro Lángara. Isidro Lángara fue el campeón de torneo de ese certamen con 40 anotaciones. Veracruz había hecho un total de 45 puntos por 42 del Atlante. Vale como dato señalar que el Club España en el 44-45 era dirigido por Rodolfo Buch Muñoz. Ese fue el técnico campeón. Y para Puebla 45-46, el técnico campeón fue el argentino Enrique Palomini. Hasta ese momento y durante muchos años no hubo un solo técnico campeón mexicano. Ya les platicaremos quién fue el primer entrenador mexicano en ganar la liga de nuestro país. Hasta el momento los 3 primeros eran extranjeros. Uno de Austria, Pauler, el de Costa Rica, Rodolfo Buch Muñoz, y el argentino Enrique Palomini. Esos fueron los primeros campeones en el fútbol mexicano como entrenadores. Vamos a la siguiente temporada.
En esa época se le llamaba Liga Mayor al torneo mexicano, ¿no? Ya con 15 equipos, el Atlante consiguió su primer campeonato y el segundo lugar fue el equipo de León. Y el campeón de goleo empezó la historia de uno de los mexicanos más pródigos como centros delanteros en el país, Adalberto López, conocido como el Dumbo. Jugando para León, logró ser el campeón de goleo en aquella instancia con 33 anotaciones. Bajó de los 40 de los Zavala y 40 de Lángara al 33, que de todas maneras era una cifra muy importante, porque era más de un gol por partido, se jugaron 28 partidos. Atlante ganó por solamente un punto de diferencia, 42 por 41 puntos de León, que empezaba a gestar lo que sería la primera dinastía. Eso lo platicaremos conforme vaya avanzando esta charla, pero León ya estaba ahí. ¿Quién fue el técnico campeón de esa temporada 46-47 por el Atlante? Luis Grobs, de Hungría. Sería el primer europeo y el primer húngaro, pero no el único, que ha ganado títulos como entrenador en el fútbol mexicano. Vámonos a la siguiente temporada, un torneo más, y bueno, como decíamos, iba avanzando el número de participantes, iba avanzando la liga, porque ya estamos hablando de 15 equipos. Se inició con 10, 4 años más adelante con 15, para que vean cómo se va progresando en el mundo del deporte, cosa que erróneamente no hizo el fútbol femenino en su momento y que ya ni siquiera tiene sentido pensar en eso. Pero bueno, el fútbol mexicano en la era ya nacional, con jugadores y equipos profesionalizados, empezó con 10 y fue creciendo a 15. Para la temporada 47-48 seguían los 15 equipos que participaron y fue el primer título de León. La primera dinastía arrancaba en este momento, la temporada 47-48. El segundo lugar fue para el Oro, la primera vez que un equipo jalisciense estuvo en estos primeros planos. Si se fijan, no habíamos mencionado ni al Atlas ni a las Chivas en las primeras ediciones. Otra vez el líder de goleo fue Adalberto el Dumbo López con 36 goles. Y por cierto, del Oro, el Pablotas González ya jugaba en el Oro, él estaba en Chivas, pero ya en esa época jugaba en el Oro, él jugó en el Marte. Fue tercer mejor anotador de ese torneo. Pero bueno, el Dumbo López fue el campeón. En aquel momento tuvo que haber una serie de desempate, hubo 2 partidos para desempatar a León y al Oro. El León empató en el primer partido y se obligó a uno segundo en la Ciudad de los Deportes, o sea, jugaron en territorio neutral, y ahí 2-0 ganó el León al Oro, con goles de Pablo Pérez y de Jaime Moncada para el primer título del equipo del Bajío. ¿Por qué? Porque los dos hicieron 36 puntos en los 28 partidos que disputaron. Así que el León le ganó al Oro en partido de desempate y fue el primer título para José María Casullo, argentino, que fue el técnico de León en ese y en el siguiente torneo. Hasta el momento ningún entrenador había repetido, hasta que en la 48-49 Casullo se convierte en el primer técnico bicampeón del balompié mexicano en su era nacional, que es por la que debemos de contar. La otra fue muy regionalizado cuando era la zona del Distrito Federal, cuando se jugaba. Así como ya lo decíamos, León volvió a ganar el campeonato en la 48-49, primer bicampeón, y sería el primer, no tricampeón, pero sí la primera dinastía. Ahorita platicaremos en los torneos que faltó. Otra vez Adalberto el Dumbo López fue el campeón de goleo con 28 tantos. El subcampeón fue el Atlas, la primera vez que Atlas estaba en estos puestos, y por un punto de diferencia León venció al Atlas y a las propias Chivas, que también hicieron 38 puntos. Así que los dos tapatíos se quedaron por debajo y León hizo 39 unidades para ser campeón. Y ya lo decíamos, Casullo por primera vez era el primer técnico bicampeón, argentino él, y el Dumbo López volvía a ser campeón de goleo, como lo fue en varias ocasiones, en este caso con 28 goles. Vámonos a la temporada 49-50. Volvió a ganar el Veracruz, por última vez en la historia del fútbol mexicano, y el segundo lugar fue el Atlante. 39 puntos para el equipo del Puerto, 33 para el Atlante, y el título fue para el equipo jarocho, su segunda y única ocasión ya en la historia del balompié mexicano. Julio Ayllón, peruano él, consiguió 30 goles y se erigió como el campeón de goleo de aquel certamen. Y el técnico campeón fue un hombre que luego dirigió inclusive a selección mexicana, Juan Luque de Serralonga. El español fue el que llevó al equipo
del Veracruz al título en la temporada 49-50. Seguimos avanzando en la historia y aparece la famosa temporada 50-51, la temporada donde el Atlas ganó su primer título, donde un equipo tapatío consiguió su primer título en aquella ocasión, que luego pasaron muchos años para volver a ver al Atlas en esa situación. El segundo lugar fue el Atlante. Fíjense en esa época qué consistente fue el equipo azulgrana, que quedó otra vez en segunda posición. 30 puntos hizo el Atlas, 29 hizo el Atlante. ¿Quién fue el campeón de goleo? Un joven Horacio Casarín, que luego fue ídolo del fútbol mexicano, él jugando para el Necaxa en aquella ocasión. Y el técnico campeón, que por mucho tiempo era el más recordado y validado como entrenador del Atlas, Eduardo El Che Baldatti, argentino, que consiguió esta etapa. Y para terminar este segmento, esta plática de hoy, le platicaremos de la dinastía de León. ¿Cómo se gestó la dinastía de León? Aquí lo hemos platicado. Para ser dinastía hay que ganar por lo menos 3 torneos, de 5 posibles, de 6, y así lo hizo León. Jugó en 47-48, 48-49, consiguió los 2 primeros, luego los 2 siguientes no los consiguió, pero el quinto torneo, a partir de haber ganado el primero, consiguió otra vez el título. En esta ocasión ya no estaba José María Casullo, el técnico fue Antonio López Herranz, que también luego dirigió a la selección mexicana, otro técnico español, el que se erigió como campeón con el León en esa temporada de 51-52, 51-52. Y por primera vez vemos a las Chivas. Se estaba terminando o se estaba dejando de gestar la situación del dominio de León y el Guadalajara empezaba en la época del llamerito. Unos años después fue sin duda alguna la dinastía más importante que ha tenido el fútbol mexicano, y así hay que decirlo. Guadalajara es la dinastía más importante que ha tenido el fútbol mexicano. Quizás no el mejor equipo, y ahorita lo platicaremos, o en su momento lo platicaremos, pero sí la dinastía más importante. León ganó con 31 puntos, Guadalajara se quedó con 30 unidades en aquella ocasión. Ya habíamos platicado del entrenador, pero otra vez el campeón de goleo fue Adalberto el Dumbo López. En aquel momento, el Dumbo ya no jugaba en León, ya no era futbolista, de hecho él le tocó ser campeón con el Atlas, ya había pasado su etapa de jugador del equipo rojinegro. Adalberto Dumbo López fue campeón de goleo en varias ocasiones, primero con León en 46-47, 47-48 y en 48-49. Pero cuando ganó el equipo de León su tercer título, el Dumbo ya estaba en el equipo del Oro, ya había pasado por el Atlas y luego volvió a ser campeón de goleo con las Chivas más adelante. Dumbo López ganó 5 títulos de goleo en nuestro país. Este era el cuarto, 3 los ganó con León, pero no ganó 3 títulos con el León, ganó 2 y un campeonato con el Atlas. Le tocó ser campeón con el Atlas. Hasta aquí le dejamos por hoy.